podemos entrar en otros mundos, otras dimensiones. Lo extraño, lo esotérico, lo enigmático y lo paranormal forman parte de un nuevo fenómeno. Un territorio explorado por unos pocos, al que esta noche intentaremos develar. Aquellos que se atrevan, sean bienvenidos a Fenómeno CCC. Y me dice, no, espiritismo es otra cosa, ¿eh? ¿Cuál sería la diferencia entre espiritismo y la tabla Ouija? La tabla de Ouija, bueno, te lo tengo que contar. La tabla Ouija originariamente era una tabla de invocación. ¿Y espiritismo qué sería, por ejemplo? No, espiritismo entra dentro de la mediunidad, de gente que se dedica a conversar con espíritus, a invocarlos, que tampoco estaría bien, ¿no? Pero bueno, hay gente que lo hace y todo no se puede impedir, ¿no? No puede estar diciendo esto no, porque está dentro del mundo y por algo estará. Así que... Bueno, justamente yo le consultaba a Gladys fuera del aire por qué siempre me había... Primero se enojó mucho con la foto y el vudú que le hicimos a Beckham. Sabía que se iba a enojar Gladys, pero bueno, sabía que iba a ser así y nada. Pregúntale a Sorín si escuché bien. Está bien, dice que justamente esas cosas a veces pueden, todo eso vuelve, ¿no? Entonces sí. Le vamos a sacar ahora, le vamos a limpiar un poco al pobre David. Bueno, yo justamente le comentaba a Gladys las experiencias, bueno, mis experiencias, que siempre me parecía apasionante la posibilidad de poder establecer algún tipo de contacto, ¿no? Con algún espíritu que pudiese reflejar o revelarte. Revelar o dar algún testimonio de vida superior. Y que nunca había podido justamente lograrlo, que participé de varias experiencias y nunca había pasado nada. Entonces me preguntaba qué variables habrían influido en eso, en que nunca haya podido tener una sesión, digamos, satisfactoria de espiritismo, de tabla Ouija. Y muchos amigos que por ahí parecían más improvisados en la materia sí lo consiguieron. ¿Por qué? Y porque tiene que ver, justamente te decía, puede ser un grado de concentración o un grado de mediunidad dentro de alguna de las personas que lo están realizando el juego, que está mal dicho juego porque no es un juego. Y bueno, de eso debe depender también. Y también sé que depende del día en que se puede llegar a hacer y bueno, cómo esté la luna y muchas cosas y bueno, a ver hasta qué punto llega la invocación, porque es una invocación para que el espíritu, el demonio o el elemental acudan, ¿no? Bueno, recuerdo que una vez dijiste que existió la tabla que justamente está enterrada para que nadie cometa la imprudencia de desenterrarla, que por algo la enterraron, bueno, y que está justamente guardada, así que... Así es. Bueno, la tabla Ouija data de muchos miles de años antes de Cristo y originariamente era una gran piedra circular que estaba escrita en arameo antiguo, que tenía símbolos, números y letras, y una piedra en el centro para poder movilizar y a medida que se efectuaban las preguntas, la piedra se iba corriendo e iba moviendo las distintas letras o los números según lo que se le preguntaba. La historia esta es que nos vamos a remontar a la época de Moisés, porque justamente hay una teoría que dice que la tabla esta apareció como podríamos decir en contrapartida a lo que tiene que ver con la tabla de Moisés. Moisés fue quien liberó al pueblo judío cuando estaba siendo oprimido por los egipcios y por un poder que le da Dios los puede liberar, los saca de Egipto, los hace cruzar el Mar Rojo con aquella historia de que se abren las aguas, ¿no? Ya un día vamos a hablar de todo esto. Y los dirige hacia donde está el monte Sinaí, que es lo que supuestamente al pie de este cerro o monte iba a estar la tierra prometida, ¿no?
Entonces Moisés, subiendo a ese monte, que lo denomina santo, y únicamente lo podía pisar él, porque justamente era tierra considerada santa, porque era donde estaba Dios, le da la tabla con los 10 mandamientos. Y esta tabla, dentro de los 10 mandamientos, lo que hacía era pacificar a los hombres, unirlos y también crear una alianza con Dios. ¿Para qué? Para que los hombres pudieran vivir en armonía con ellos mismos y a su vez vivir en armonía con su Dios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay 3 demonios, que no voy a dar el nombre, con una jerarquía muy alta, que... ¿Por qué no das el nombre? Porque no, hay cosas que no puedo decir. ¿No se pueden pronunciar? ¿Esos nombres no se pueden pronunciar? No. Ok. Bueno. Yo te digo, ¿no? Voy a contar para que sepan lo que es, ¿no? Y por qué no se puede jugar. Entonces, estos 3 demonios traen esta piedra y se la entregan a magos negros egipcios. ¿Qué son los magos negros? Son aquellas personas que utilizan justamente a los espíritus bajos, a los demonios o a los o elementales para poder conseguir ciertas cosas. Pero ¿qué pasa? En todo esto hay un intercambio, una lucha de poderes y todo tipo de ofrendas. ¿Por qué? ¿Existía la magia negra por aquel entonces? Sí, totalmente. ¿Qué pasa? Lo que se hace es un intercambio justamente de poderes en el que la persona, cuando utilizaba la tabla, invocaba al espíritu bajo, al demonio o al elemental y le ofrecía algo a cambio de algo. O sea que el demonio, el elemental o el espíritu le concedía algo y a su vez este ser terreno, el humano, también le tenía que conceder algo. Entonces, generalmente las cosas que hacían, justamente como eran magos negros, eran cosas negativas. Y los espíritus que acudían, ya te digo, son todos espíritus bajos. ¿Por qué hacían esto? Porque ellos decían, supuestamente los 3 demonios, cuando traen esta tabla o piedra, ¿qué es lo que hacen? Quieren imitar el poder de Dios. Entonces dicen, bueno, si nosotros concedemos cosas, a nosotros nos van a adorar también. ¿Correcto? Sí. ¿Y qué cosas pedían a cambio? ¿Quién? ¿La gente? Estos demonios, justamente. Y los demonios generalmente lo que piden son almas. Ok. Almas humanas. Para sumar a su legión. Claro. Por eso es que justamente lo que tiene que ver con la magia negra son cosas muy negativas. Bueno, y lo que pasa es que Dios, al ver esto, porque se entera, porque el poder del bien siempre es más fuerte que el mal, manda a sus ángeles custodios, 12 ángeles custodios, a tomar esta piedra y la entierran en un lugar que está oculto, que son muy pocas las personas que lo saben o la gente que lo conoce, y estos ángeles custodian continuamente el lugar, ¿no? Y a los demonios los apresaron y están en el desierto del norte de Egipto, que es también donde está aquel demonio del que estuvimos hablando cuando fue lo de San Rafael Arcángel, ¿no? El demonio de la muerte, justamente. ¿Qué pasa? Lo que llega a nosotros, a nuestros días, es todo por transmisión oral o escrita, y justamente por continuidad de lo que tiene que ver con los magos negros. O sea que la utilización del tablero Ouija no puede traer nada bueno, porque justamente lo que está atrayendo son los espíritus bajos, los demonios o los elementales. Un espíritu alto no tiene permiso para venir, porque no está en nuestro plano de existencia, y tampoco se prestaría a ese tipo de juegos. Si tiene que dar algún mensaje, lo va a dar en el momento que sea y cuando tenga el permiso para hacerlo. Y si se te va a presentar un ángel o un arcángel o un maestro o un director o lo que sea de un plano superior, se te va a presentar y te va a dar el mensaje que te tenga que dar, pero vos no lo podés invocar. Vos le podés pedir ciertas cosas, que te vaya bien en esto,
qué sé yo, en trabajo, en salud, en un montón de cosas, pero no los podés invocar. Y lo que hace justamente la Ouija es invocar ese tipo de cosas bajas, ¿no? Te miraba porque pensé que me ibas a preguntar algo. No, está bien, estaba como siguiendo tu relato y como un poco deseoso de meterme, ¿no? en todos los casos reales, ¿no? Todas las consecuencias y las secuelas de haber usado la tabla. Bueno, y el hecho de poder ir así, bueno, ¿por qué? Sí, que calculo que es lo que se deben estar preguntando todos ahora, ¿no? ¿Por qué si originariamente el tablero era una piedra y lo que tenía en el centro era una piedra, por qué ahora se utiliza una copa? Porque el juego realmente se hace con una copa, en realidad tiene que ser una copa de cristal, pero bueno, yo lo he hecho en otras copas y la copa se mueve igual, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente los magos negros pactaron que sea así, que la transmisión sea así, con una copa. ¿Por qué? Porque si la copa se cae o se rompe, el espíritu queda en este plano de existencia. ¿Entendés? Tiene la posibilidad de pasar y de quedarse y de poder seguir haciendo cosas malas. Generalmente un demonio, un elemental bajo, un espíritu bajo, lo que quieren es hacer cosas malas, no van a querer hacer cosas buenas. Porque si su esencia hubiese sido buena, no estarían en ese plano de existencia, en un plano de existencia bajo. Entonces, por eso es que este juego es preferible no hacerlo. Porque si la copa se cae o se rompe, el espíritu queda ahí. Igualmente, si la copa, el espíritu que acude, es lo que se denomina el gobernante. O sea, estoy hablando de espíritu como puedo hablar de demonio o elemental, ¿no? Para no estar nombrando las tres cosas. El espíritu que acude es lo que se denomina el gobernante, que es el que domina la sesión. ¿Qué pasa? Está el tablero, están todas las letras dispuestas alrededor de él, o sea, dentro del tablero, en forma de círculo. ¿Por qué? Porque originariamente la tabla era una piedra circular. Entonces están todas las letras del alfabeto, los números del 0 al 9, y la palabra sí y la palabra no. Entonces, cuando acude el gobernante, una persona le pregunta ciertas cosas y la copa se va desplazando, te digo que la copa vuela totalmente, y se va moviendo en las distintas letras y vos tenés que seguir y te va escribiendo lo que vos le preguntaste, ¿no? Generalmente lo primero que se pregunta es quién acude, y ahí te da el nombre, quién sos y un montón de cosas. Pero vuelvo a repetir que esto no hay que hacerlo porque generalmente lo que acude es un espíritu bajo, ¿no? ¿Qué? No, te miraba como diciendo que un poco también lo que estás contando es como que es fascinante, ¿no? Hasta el momento no, más allá de hablarnos o por lo menos de prevenirnos de no usar la tabla. Es que está prohibido, por eso se enterró. Lo que pasa que, pero ya te digo, se transmitió en forma oral o escrita justamente por gente que no es buena. ¿Pero cuáles son los peligros reales? Los peligros reales son que el espíritu baja y si es un espíritu malo, o sea, que está en un plano bajo, lo que te va a hacer son cosas malas. Ya voy a contar cuáles son las cosas malas. Y si es un espíritu intermedio, que es de una persona que se suicida, por ahí no fue mala, lo que te va a pedir es ayuda. Pero ¿qué pasa? Como los que generalmente son gente que lo hace, es gente que no es consciente de esto y no sabe cómo manejarlo, el espíritu se pone mal. Entonces te hace cosas malas justamente porque está en rebeldía, porque te estás pidiendo ayuda y vos no se la estás concediendo. ¿Existe alguna utilización positiva de la tabla? No, para nada. ¿Y por qué la usaste una vez? Y yo lo sé porque yo lo tuve primero que lo hice antes de ser parapsicóloga. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y volaba la copa? Volaba la copa, también estaba yo. Y lo hice estudiando y bueno, lo hice como prueba, ¿no? Porque así como tenés que hacer psicofonías y un montón de cosas, pero hay mediums, hay un montón de cosas que dominan la situación. Tenés que dominar la situación y tenés que saber cómo controlar y hasta dónde llegar. Porque no, ya te digo, si la copa se cae, se rompe o el espíritu queda en tu plano de existencia, también lo tenés que hacer volver. Eso es lo que la gente común no sabe hacer. Y así todo yo nunca más lo hice ni lo pienso hacer porque sé que estoy haciendo algo que es malo. Lo que puede pasar, lo que le pasó a estas chicas que contaban en
En la casa rodante le pasó muchísima gente, incluso a mí me pasó, de querer salir de la casa en donde lo estaba haciendo y no poder, de querer abrir las ventanas y no podés, sacás las trabas, sacás cualquier tipo de cosa y no podés salir. Hay gente que manifestó fríos intensos en el lugar donde lo estaban haciendo o calores intensos. Hay gente que sintió que la oprimían, que la agarraban, que le respiraban y no había nadie. Hay gente que hasta la golpeó el espíritu. Hay veces que se queman las lamparitas del lugar, se prenden fuego las cosas, se caen las cosas del lugar, se mueven los objetos. Hay gente que piensa que puede ser que la copa se mueva porque hay una persona que tenga una paranormalidad muy grande, o sea, una energía telérgica que pueda llegar a realizar ese tipo de fenómenos. Pero no, generalmente cuando está lo Ouija, lo que acude es un espíritu bajo. No lo mueve la energía de una persona. Está movido por otras influencias. Y bueno, lo más grave que te puede llegar a pasar es que puedes llegar a tener después, si el espíritu queda, accidentes caseros o fuera de tu casa. Hay gente que tuvo accidentes con automóviles. Y incluso hasta enfermedades, porque si el espíritu que acude es un espíritu que murió con una gran enfermedad, generalmente toda esa masa negativa que está pasando a nuestro plano de existencia queda. Entonces puede llegar a contraer alguna enfermedad muy, muy grande, ¿no? ¿Cuál fue el caso así más jodido que te tocó atender? ¿Que me tocó atender? Sí, o por lo menos que te tocó así tener conocimiento de víctimas de haber usado la tabla. Y chicos que hay un caso en Mar del Plata de unos chicos que lo hicieron después de una fiesta, o sea, en una fiesta de adolescentes. Estos dos chicos son un hermano y una hermana que no tienen padres. El papá era pescador y murió él, la mamá había muerto cuando nació el chico. Lo que pasó es que ellos empiezan, generalmente la chica empieza a sentir que cuando iba al baño alguien la agarraba y como que la ahogaba. Y fundamentalmente sintió que la empujaban. Muchas veces la empujaban hasta que una vez la empujaron contra el vidrio del espejo del baño y se golpeó la cara muy mal. Y otra cosa que le pasó es que dejaban carne, esto es realmente hay gente que lo va a creer y hay gente que no, y la carne parecía comida, la carne cruda, ¿no? Ese fue un caso bastante feo. ¿Qué se hace para poder salir de todo eso? Ahí tenés que alejar el espíritu. Hay veces que los espíritus se van solos, Hay veces que no son tan malos, puede ser un espíritu intermedio y se van solos. Hay veces que vienen, molestan y se van nada más. O sea, pasan a tu plano y después se van. Nunca más tenés una experiencia, nunca más vuelven a aparecer. Y hay veces que no, hay veces que quedan en este plano. Por eso es que no hay que hacerlo, porque justamente es una cosa negativa. Y hay mucha gente que no le pasó nada, como vos. Pero bueno, hay que ver ahí también qué fue lo que pasó, ¿no? Y la semana que viene voy a contar mi caso personal. ¿Con la tabla? Sí, pero es jodido, ¿Jodido? Sí, es muy jodido. Tirá alguna cosita, sí. No te voy a tirar nada, te lo voy a contar la semana que viene. Bueno, estaré expectante entonces. Tendrá que pasar 7 días rápidos. Bueno. Gladys, que hoy, bueno, cumplió con una de sus promesas, que iba a desarrollar este tema, la tabla Ouija. Sé que mucha gente del otro lado es un tema que a algunos nos apasiona, a otros les interesa. Sí. Y como que todos tienen sus recaudos, o muchos no saben qué recaudos tomar. Muchas veces nos han mandado así mails al respecto, así que, bueno, espero que el tema por lo menos se encuentre un poquito más despejado. Sí, yo espero que directamente no lo hagan. O sea, hay otras formas de saber cosas, mediante un tarot, o si uno por ahí pide, muchas veces encuentra las respuestas, ¿no? Pero, o muchas veces se te van manifestando cosas y las vas aprendiendo solo. Pero yo creo que el tablero Ouija justamente es un peligro, así que directamente les recomiendo que no lo utilicen. Es más, estoy viendo por todos lados que están vendiendo tableros y todo eso, y van y digo, qué loco esto, ¿no? No saben realmente el peligro que es esto.
Bueno, Gladys, te prometemos que sacamos la foto de David, de ahí le sacamos todos esos alfileres tan feos que le pusimos. Fenómeno cero, con C, @internet0.com, fenogla, yahoo.com.ar. tal cual, .ar, para todas las consultas personales que te quieran hacer y profesionales también. Así que nos vamos a ver la semana que viene. Sí. Vas a responder mails. Sí, más vale. Y nos vas a contar tu experiencia, tu Sí. vivencia personal del uso del tablero Ouija. Sí, más vale. Che, quería decir que se están vendiendo las entradas anticipadas 3 pesos en Lichí Estamos y hablando de en la calle cueva. ahora. Sí, de calle, no del tablero Ouija. Los que quieran ir, bueno, lo pusimos así, económico, 3 pesos para que puedan ir todos los que quieran ver la banda, ¿no? Dale, déjamelo y yo después te vuelvo. Bueno. El chivito que es de Cash, que va a estar tocando el viernes 14 de junio en Alternativa a las 23 horas. Después se lo vamos a comentar. Gladys, Bueno, hasta la semana que viene. Y voy a estar hasta el esperando. miércoles. Voy a estar esperando tu exposición, Bueno. tu vivencia. Sí. Tengo 2, voy a contar las 2. 2 grosas, ¿no? Ahí, ¿Hubo terror? ¿Te asustaste? es más triste que espeluznante? asustarme. Sí, ¿Ah, es sí? más triste, sí. ¿Te Así pasaron después lo voy a cosas contar. feas a vos? A mí no, pero lo voy a contar. ¿Te tocó interceder en el caso de un tercero? ¿O de alguien que estaba en la mesa? No, ya te lo voy a contar. No me quieras sacar las cosas. ¿Estaban voy a entre contar. varios con el juego y a alguien le pasó algo y te tocó ayudar? No, en ese momento no me tocó ayudar, lamentablemente. Por ahí lo hubiese podido ayudar ahora. Te pasó, pero más como testigo de la situación que como víctima. Sí, no fui yo la víctima. Pero Me estaba dolió, pero no fui la víctima. Pero estabas presenciando el hecho. Lo presencié, sí. Bueno, espero hasta la semana que viene y no más Espera. preguntas. Gracias, Gladys. Nos volveremos a encontrar en 7 días con más Fenómeno Cero en Cero a la Izquierda. Hasta la semana que viene, Gladys.